Continuamos nuestra serie de los jueves. Estamos estudiando una vida de gozo, ¿verdad? Nuestra serie de los jueves. Y el día de hoy, ¿a cuánto les gusta dar? Levanten su mano. Lo están grabando, ¿eh? ¿A cuánto les gusta dar? Bien, gracias a los demás sinceros, ¿verdad? No. Está bien, no, hay que ser sinceros, ¿no? El día de hoy vamos a hablar el gozo de dar, el gozo de dar. Estamos estudiando una vida de gozo, una vida de plenitud que Dios ha puesto en nosotros por medio de su Hijo Jesús, que habita en nosotros para llenarnos de su vida. Y ese gozo y esa plenitud, esa alegría que nos pide Pablo, ¿verdad? Cada rato gócense, alégrense, vivan su vida cristiana llena de gozo. Bueno, hay algo muy importante que nos llena de gozo a los hijos de Dios: dar. El Hijo de Dios, el nacido de nuevo, no le tienes que andar arreglando para que dé. No tienes que estar extorsionando. No le tienes que invitar a que pacte con Dios y a que si da a 100 le multiplica a 1000, y que no tienen que hacer nada de eso. No tienen que andar inventando que las ¿cómo se llaman? Las primicias, y luego que las preprimicias, las posprimicias, y luego cooperachas para todo. No es necesario. El Hijo de Dios quiere dar. Ahora, ¿por qué pongo estos ejemplos de dinero? Porque es más fácil explicar hablando de dar como dinero, ¿no? Y aparte es donde más duele el hígado hoy a mucha gente. Pero en realidad el estilo de vida de dar es en todo, en muchas cosas. O sea, el cristiano tiene que aprender a dar tiempo, a dar atención, a dar perdón, a dar cuidado, provisión, por supuesto, a dar tolerancia, paciencia con la gente que requiere, porque somos hijos de Dios. ¿Por qué nos gusta dar? Porque somos hijos de Dios. Porque ahora Jesús habita en nosotros y Jesús es dar. Jesús vino y se dio, ¿no? No hay amor más grande que este de dar la vida por sus amigos. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? La esencia de Dios es dar, hermanos. Y cuando hablamos de dar, a muchos les empieza a doler el codo, el hígado, les empieza a dar como taquicardia porque piensan en dinero. Y sabe una cosa, el dinero es un área muy buena para comenzar a practicar el dar. Es muy buena área para comenzar a aprender a dar en todo. Entonces a muchos les duele, nos duele, porque hoy en día el mundo nos ha convencido de que el éxito es tener dinero o tener cosas o comprar cosas, y no es así. Jesús decía que la vida plena, la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿cierto? Nuestra felicidad y nuestro gozo viene de saber que somos hijos de Dios y de agradar a Dios, de glorificar su nombre y de saber que estaremos con Él una eternidad. De ahí viene el gozo, la plenitud, el hecho de que ves a la gente feliz. Yo conozco gente de la iglesia que es muy feliz y no son los que más tienen regularmente. Pero conozco gente que sabe tener y sabe ser feliz. ¿Y sabe cuál es el secreto? Dar. De tal manera amó Dios al mundo. Mire, Dios amaba de tal manera al mundo que ¿qué hizo? Dio. ¿Verdad que cuando amas a alguien das? ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando tú amas verdaderamente a alguien, tú quieres dar, quieres darle. ¿Y verdad que no necesariamente son posesiones o es dinero? ¿Verdad? ¿Quieres darle tiempo? ¿Quieres darle atención? ¿Quieres darle cuidado? ¿Quieres darle enseñanza? ¿Quieres ministrarlo? ¿Quieres soportarlo? ¿Tienes el corazón suficiente para aguantar sus momentos difíciles, verdad? Tolerarlo, amarlo. Y por amor lo corriges, le enseñas también. Son muchas cosas dar. Y Dios da, hermano. Dios da. Y ahora el Señor, que nos ha enseñado
y que ahora Cristo vive en nosotros, nos convierte en dadores alegres. ¿Cuántos dan con alegría? ¿Cuántos dan tiempo de calidad? O sea, ¿cuántos cuando está la familia sueltan el celular para atender a la familia porque saben dar ese tiempo a la familia? ¿Y cuántos son egoístas y ese tiempo se lo roban a la familia, al papá, a la mamá, a los hijos, al esposo, a la esposa, entregándose en el placer que le produce la pantallita? Hay muchas cosas que tenemos que aprender a dar. ¿Y sabe por qué tenemos que aprender a dar? Porque somos hijos de Dios y Dios es dar. Dios da y da y da. Jesús dijo: yo vine para darles vida y dárselas en... ¿A qué vino Jesús? A darnos vida. Y tenemos que aprender a ser dadores alegres. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Y el dar produce mucho gozo, muchísimo gozo. Hace unos años me acuerdo de una foto que pasaban en las redes sociales. Se ve un señor que venía muy sucio, muy sucio. Se ve que era albañil por su manera de vestir, las herramientas que traía, ¿no? Y va en el metro, es una foto ahí de la Ciudad de México. Va en el metro y traía una muñeca. Muchos han visto, pues hizo muy viral esta foto. Y traía una muñecota de este tamaño que había comprado era el Día de Reyes. Ya saben que allá los reyes rifan, ¿no? Y el señor estaba así, y con sus lágrimas, feliz. O sea, yo no sé cuánto habrá trabajado, pudo cobrar su trabajo, que le alcanzó el tiempo para ir a comprar esa muñeca, ese regalo, y venía llorando de alegría, abrazándola porque llevaba el regalo que quería. Estaba lleno de gozo para dar. ¿Usted cree que estaba sufriendo dando él? Estaba lleno de alegría porque amaba, ¿verdad? Amaba tanto que necesitaba dar. Y bueno, eso es un ejemplo, pero de la misma manera necesitamos atesorar y apartar tiempo para la gente que amamos. Y crecer en nuestro carácter para tener un carácter de paciencia para la gente que amamos. Y crecer en entendimiento de Dios para dar misericordia. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Así es que hay un gozo grandioso, una alegría maravillosa en poder ejercer esa nueva naturaleza del Hijo de Dios que está en nosotros, de dar y dar y dar, y nos llena de gozo. Y este gozo, que debe de ser nuestro estilo de vida en muchas áreas, como les decía, tiene un gran enemigo, y el enemigo es el estilo de vida del mundo de hoy. Y desde la antigüedad ya era el enemigo, pero nunca ha estado tan desarrollado. Se llama el egoísmo. El egoísmo. No levante su mano, pero ¿a quién le cuesta mucho trabajo dar? No levante su mano, disimule. Y ni voltee a ver al que lo conoce, porque de seguro está así. O sea, usted disimule así como... ¿Sabe cuál es el problema? El egoísmo. Es el enemigo de esta forma de vida, de ese estilo de vida cristiano, de dar, de compartir, de ministrar de lo que vamos recibiendo, de lo que vamos teniendo, de lo que nos va llegando, compartir, ministrar, repartir. Recuerden que hablamos de eso. Y bueno, pues, ¿cuál es el enemigo? El egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Ya hemos explicado muchas veces. El yoísmo, ¿verdad? Ego es yo. Eso significa la palabra original en el griego. Ego, yo. Entonces, el egoísmo es yoísmo. Cuando te pones en primer lugar, tú eres más importante. Primero yo, después yo, al último yo. Y si sobra, yo me lo llevo. O sea, yo. El mío. Primero yo. Y entonces, este egoísmo nos puede robar de este ingrediente maravilloso de una vida plena de gozo, una vida de gozo, que es el dar. El dar produce mucho gozo. El dar produce mucha alegría. El dar produce una satisfacción maravillosa
¿Por qué? Porque además estamos expresando la vida de Dios. Dios es dar, hermanos. Ahora fíjense, también Dios no dio cualquier cosa, ¿verdad? Dios da lo mejor que tenemos. ¿Cuántos dan lo mejor que tienen? ¿Cuántos dan lo que les sobra? ¿Cuántos dan lo que ya no ocupan? ¿Cuántos dan lo que tienen arrumbado? ¿Cuántos dan lo que ya no sirve? Uno de los problemas, se va a oír feo, pues nos están viendo, pero hay que decirlo. Uno de los problemas que a veces preferimos que para las despensas den en efectivo es que no nos llegan las cosas a punto de caducarse. Tristemente la gente saca lo que se está echando a perder y lo traen para las despensas. Qué feo, ¿verdad, hermano? ¿Es feo? Si trajiste lo que, esto se me va a echar a perder, llévatelo. No diste lo mejor, no dice, ay, compré estos, mándate uno para allá, ¿no? Esto me gusta, está muy bueno, mándale a los hermanos que tienen necesidad. Entonces, ¿cuál es el problema? El egoísmo, ¿ve? El egoísmo. Nosotros tenemos esa experiencia. Mi esposa a veces se acuerda de una vez que tuvimos mucha necesidad y nos regalaron una despensa. O sea, esa vez me operaron de urgencias, fue un rollo, hermano. Luego les platico ahí, muy padre, ¿no? Fueron días difíciles. Me operaron de urgencias en el hospital civil, no teníamos para pagar la operación. El Señor hizo un montón de maravillas y milagros y en medio de todo eso nos llegaba una despensa. No les digo de quién ni de dónde, pero la mitad de las cosas estaban caducadas. ¿Es verdad que está mi esposa? No estoy. Y la verdad, había mucha necesidad y agarramos los gorgojos, estaban buenos. No es cierto. Falta de carne, ¿verdad? No es cierto. Pues sacamos, quedó un poco, ¿verdad? Y Dios nos bendijo con eso que nos regalaron. Pero, o sea, dieron lo que ya no les servía, ¿vieron? Que tengo arrumbadas esas sopas ahí, mándalas, ¿no? Y el Señor Jesús dio lo mejor que tenía. ¿Y el Padre qué dio? Lo mejor que tenía. A su Hijo. ¿Verdad que sí? El dar y el aprender a dar en el orden, en la forma, con las actitudes, a las maneras, con la calidad que Dios da, nos va a llenar de gozo. Hay una vida de plenitud en saber dar. Si hay algo que tenemos que aprender los cristianos, donde tenemos que practicar, mejorar, entrenarnos, es en dar, en dar. Hoy están los adolescentes acá y me da mucho gusto. A esa edad uno es bien egoísta. No es que los rucos no, no es que los grandes no, pero la verdad, de chavo, uno es egoísta. Uno quiere lo suyo, él primero, él tiene la razón, ¿verdad? Y ahí está la situación. Vamos a empezar. Hechos 20:35. Vaya por favor a la Biblia, Hechos 20:35. Este es Pablo, y Pablo aquí menciona una frase famosísima, y Pablo dice que Jesús la dijo, que Jesús la enseñó. No lo encontramos en los evangelios, pero sí corresponde y sí armoniza con las enseñanzas de Jesús, ¿no? Aunque no encontramos una frase donde Jesús la haya dicho. Pero dice así, Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En la Nueva Traducción Viviente dice: hay más bendición en dar que recibir. En la palabra de Dios para todos dice: hay más dicha, ¿no? En Dios habla hoy: hay más dicha en dar que en recibir. Cuando escuchamos esta frase, ¿no? Es mejor dar que recibir, pensamos que la dijo Julio César Chávez, ¿no? Más vale dar que recibir. Pero no, fíjense que esto se trata de educar a nuestra alma a expresar a Dios, a expresar a Cristo que ahora vive en nosotros. Ser cristiano es dar, hermano. ¿Dónde están los bien agarradotes? No levanten la mano, ustedes saben quiénes son. Se los digo así con esta facilidad porque es un área que yo batallé un montón, hermano.
Así como a veces les digo, miren, esto para mí fue sencillo. La primera vez que escuché, fui y lo hice. Sí, pero hay áreas que no fueron fáciles como esta. Esta fue difícil para mí. Era muy agarrado hasta la fecha, peleo con eso. Yo me acuerdo, ya les he contado varias veces, cuando tuve que aprender, pasando por un momento de mucha dificultad, de mucha carencia. Un pastor se acercó, un pastor que va a venir en enero, y me ministró, ¿verdad? Y me dijo, ¿cómo andas? ¿Cuál es tu situación? Yo le conté, ¿no? Estamos pasando por muchas necesidades económicas y situaciones de todo tipo. Y me acuerdo que abrió su boca con sus ojos verdes, así muy lindos que tiene, con esa voz ceremoniosa con la que canta alabanzas, y me preguntó. Yo dije, me va a preguntar, ¿tienes una cuenta donde depositarte? Y me preguntó, mirándome a los ojos fijamente, ¿diezmas? ¿Diezmas? ¿Le das al Señor lo que le corresponde a Él? Y yo me acuerdo, hermanos, que me enojé, hermano. Si estás viendo que no me alcanza, que estamos pasando por necesidad y me preguntas eso, qué insensible es, qué falta de amor, qué falta de, o sea, ¿dónde me vine a meter? Mejor voy al Señor de la Piedad. No, ni conocía. Pero algo sucedió el Señor esa semana, y fue la semana que empecé a diezmar, para no detenerlo nunca, ¿verdad? Es un hábito. Y yo sí les puedo decir que nunca más volvimos a pasar esas necesidades. Nunca. A ese nivel, nunca. Hemos tenido necesidades. Hemos pasado por momentos difíciles. Ustedes saben que vivimos una vida ilimitadilla, ¿no? Pero no nos falta nada y no nos acercamos a situaciones como las que vivíamos en ese entonces, ¿no? Y cuando aprendes a dar, te gusta. Y aparte miras cómo el Señor bendice, ¿verdad? Y aparte, como ya puedes apartar una parte para darle al Señor, como que ya no es muy difícil meterte la mano a la bolsa para darle al que tiene necesidad. Y como que ya aprendiste, y al rato cuando piden cooperacha para algo, eres el primero que te pones en la lista. Y luego al rato como que ya te está gustando más y tú dices, yo quiero poner esto para la iglesia, yo quiero hacer esto para, ¿no? Y desde luego en la casa y las cosas que tú tienes que cuidar. Pero honestamente tenemos que aprender. Yo tuve que aprender. Yo era muy egoísta y tuve que aprender. No digo que ya estoy del otro lado, ahí tenemos que seguir trabajando siempre. Pero es algo que tenemos que aprender. Dice aquí, nuevamente les leo, en todo os he enseñado. O sea, nos enseñan. A mí me enseñaron, a mí me habló, me explicó, me ministró como una hora el pastor y me explicó muchas cosas y yo decidí intentarlo, ¿no? Y aprendí. ¿Cuántos tenemos que aprender? ¿Cuántos tenemos que aprender a dar? A poner primero al Señor. Y dice, en todo les he enseñado. He trabajado así. Ahí habla de que cuando se escaseó él se ponía a trabajar también, ¿no? Para seguir en el ministerio. Les he enseñado que se debe ayudar a los necesitados. ¿Cuántos necesitamos aprender que hay que ayudar a los necesitados? ¿Cuántos no es nuestra prioridad? No está en nuestra mente, no lo tenemos presente. Andamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que resolver, tenemos deudas, tenemos situaciones, tenemos compromisos y se nos olvida ayudar a los necesitados. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más dicha, hay más bendición en dar que en recibir. ¿Qué le gusta más a usted, dar o recibir? Es que está padre recibir, ¿sí o no? También.
O sea, ¿qué le gusta más, dar o recibir? Dice Pablo, tenemos que aprender esta dinámica de dar y recibir. De eso se trata la iglesia, ¿eh? Estamos dando y recibiendo. Nos dan, ¿se acuerdan cuando hablamos de los dones y eso? O sea, unos tienen algo que no tenemos, damos lo que tenemos, recibimos lo que tiene el otro y crecemos juntos y nos desarrollamos. Dios siempre nos está dando, nosotros siempre estamos repartiendo. De eso se trata la iglesia, hermanos. Tenemos que aprender. Entonces, ¿qué les gusta más, dar o recibir? Por ejemplo, ¿les gusta ser el que puede dar la despensa o le gustaría ser el que la necesita? Por ejemplo, va usted ahí en su carro y llega a la esquina y se acerca el muchacho que embarra el vidrio, ¿no? Porque la verdad a veces lo dejan peor como estaba, ¿no? Hay que ser realistas. Y entonces él embarra ahí y todavía va a la ventana, ¿no? ¿Quién te gustaría ser? ¿El que le puede dar o el que necesita recibir? ¿Qué es más bienaventurado? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué somos tan cortos para dar? Es más bienaventurado. El Señor nos ha dado más y podemos compartir de lo que tenemos. No cierres tu mano. No cierres tu corazón. Hay más dicha en poder dar. Hay más dicha en poder dar. Juan 3:16, lo que les decía, ese se lo sabe de memoria, ¿no? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Qué dio Dios? Su único hijo, lo mejor que tenía, hermanos. ¿Qué damos nosotros cuando nos toca dar? ¿Cómo somos para dar? ¿Eres que hacen el intercambio en el trabajo y todos rezan para que no les toques tú porque das cosas bien chafas? Ay, me tocó otra vez. Siempre trae un calcetín con dulces. Y dices, otra taza de dulces. No está bien para todos los que regalan tazas. Se lucen, ¿eh? No, hombre, pues ¿qué más pudiéramos esperar? Pero, ¿qué dio Dios? Lo mejor, ¿no? Pues Dios amó tanto. ¿Dónde está el secreto? Amar tanto. ¿Por qué nos cuesta trabajo dar? Por falta de amor. ¿Por qué se nos hace tan difícil dar? Por egoísmo. Pues ¿cómo lo voy a regalar? Yo no me acuerdo, no voy a decir quién, pero hay alguien en mi casa que en los cumpleaños siempre hacíamos por tradición carne en su jugo, nos gusta mucho, como lo hace mi esposa. Con unas cebollitas así fritas, así en aceite, bien sabrosas y ya sabe, el tocinito, no hombre, muy bien, ¿no? Y entonces decía alguien de la familia, pero ¿por qué cuando hacen esto tan rico tienen que invitar a la gente y se lo come todo? Es verdad, es que estaba muy bueno y exactamente el día que hacían eso, invitaban a alguien a comer. Y son de los que quieren un poquito más, sí, otro platito. Tienes que dar lo mejor, ¿no? Ahora, ¿qué te estorba? El egoísmo. ¿Por qué se te hace difícil? Por falta de amor. Todos tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender. Dios amó tanto que dio a su único hijo. A veces se nota, miren, es bien fácil ver cuando alguien es hijo único, sin agraviar a ningún presente. Pero se nota inmediatamente cuando es hijo único. Es muy notorio. Bien consentido, no le falta nada, pone cara así de...
merezco todo porque soy bueno. No, esos son los hijos únicos acá. No, que no les dé ni el aire, ¿verdad? Porque, hermanos, porque lo amamos tanto, es el único. Es un amor así que te rebasa, ¿no? Porque lo amas tanto, le quieres dar todo lo que se pueda, ¿no? Dios nos dio lo mejor que tenía porque de tal manera nos amó, de una manera que ni podemos explicar, que el Señor dio en respuesta a todo ese amor. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Fíjense cómo empieza. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es Jesús? Generoso. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido, ¿no? Ustedes saben, conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Vean este texto tan bonito. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Obviamente no está hablando de dinero, ¿verdad que no, hermano? ¿Cuántos vienen de la iglesia de la prosperidad? No, está hablando de todas las maravillas donde Él, sentado en su trono, era todo sobre todo. Y nos enseña Filipenses que Él se despojó a sí mismo de todas esas cosas. ¿Para qué? Para venir y representarnos en un cuerpo humano y liberarnos para siempre de la condenación de la esclavitud, y después en espíritu venir a darnos de su vida por la eternidad. Entonces imagínense, Él dejó todo eso para venir a un pesebre en un cuerpo humano, para acercarnos el reino de los cielos, toda la riqueza que Dios había puesto en Él. ¿Por qué? Porque nos amaba, porque conocemos la gracia generosa que tiene Él. ¿Cuántos saben que tenemos que aprender a ser generosos? ¿Sí le gustaría ser generoso? Hay gente que está pensando ahorita, diciendo, pero si no tengo, ¿cómo va a ser generoso? A veces la respuesta es, por eso no tienes, porque no eres generoso. Hay una dinámica muy bonita del Señor que todos tenemos que entender. El Señor te pone en tus manos y tienes dos opciones, El Señor te llena tus manos de sus bendiciones y tienes la opción de con esas manos abiertas compartir lo que te dieron, o tienes la opción de cerrar eso y esconderlo y guardarlo para ti. El asunto es que si tomas la primera decisión, el Señor va a estar poniendo inagotablemente, nunca va a dejar de poner y de poner y de poner y de poner y de poner, porque sabe que tú administras y repartes las bendiciones que te está dando. Pero si tú recibes y mío, el Señor va a buscar otro medio de hacer llegar la bendición a la gente que necesita. Va a buscar otro medio. Hay gente que va a entender de qué se trata. El Señor me está usando para bendecir. El Señor me está dando para ayudar al que necesita. El Señor me está usando para llevar su bendición. Entonces, entender esas cosas nos van a meter en este estilo de vida de dar y dar y dar, donde nunca dejas de recibir de Dios y tú puedes seguir dando constantemente. Y entonces nos acercamos a ese estilo de vida que Dios quiere para nosotros. El estilo de vida de un cristiano es dar, hermano. Repito otra vez, estoy poniendo ejemplos de dinero porque es más fácil, pero es lo mismo en todo lo demás. ¿Dios nos perdonó? Levante la mano, ¿quién fue perdonado por Dios? Es que quiere que des perdón. Tú recibiste perdón, ¿verdad? Voltea y perdona al que te agredió, al que te ofendió, al que... ¿Tú recibiste la misericordia? Ten misericordia. ¿Dios tiene paciencia contigo o no?
¿Qué tenemos que hacer? Recibimos esa paciencia. Ten paciencia con el adolescente loco, con la suegra tenemos que, pero recibimos. ¿Qué creen? Que como estamos recibiendo y repartiendo, recibiendo de gracia y dando de gracia, ¿qué creen? Eso no va a dejar de fluir. El Señor encontró un canal muy bueno para llevar la bendición a la gente que está cerca de ti. Y siempre va a estar esta dinámica de dar y recibir. Hebreos 12:2. Aquí está hablando el Señor de la nube de testigos y de trabajar y correr con perseverancia hasta la meta de la vida espiritual, ¿verdad? De la plenitud. Está hablando ahí de eso Pablo, y dice aquí, Hebreos 12, esto lo hacemos a fijar la mirada en Jesús. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para crecer en esas áreas? Fijar la mirada en Jesús. Fíjense, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Acuérdense que ahí la figura es un estadio, ¿verdad? Nos están corriendo. Y de ahí una nube de testigos, ahí los grandes héroes de la fe. Y dice, Jesús el campeón. Él, el que inicia y perfecciona nuestra fe. El consumador de la fe. Y luego dice así, debido al gozo que le esperaba. ¿Cuál es el gozo que esperaba Jesús? Dice en la Reina Valera, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué había delante de él? Gozo. Había gozo, había gran alegría. ¿Cuál? Dar vida a todas esas almas carentes. Obedecer al Padre y glorificar su nombre. Y por supuesto, cumplir con su misión y regresar al trono de la gloria en el que estuvo desde antes de la fundación del mundo. El gozo delante de él. ¿Cómo tenemos que aprender a dar, hermanos? Con gozo, con gozo. Pero también quiero decirles una cosa. Dice Pablo que Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Pero nunca dijo que era más fácil, ¿o sí? Hay más dicha en dar que recibir. Pero no dice que es más fácil, más cómodo, más sencillo, más práctico. No. Hay que dar la vida, hay que sacrificar, hay que dedicar tiempo, hay que morir, hay que ir contra el egoísmo, ¿sí o no? El egoísmo, la comodidad, el primero yo. Hay más dicha en dar, pero no significa que sea más sencillo. Tenemos que morir, tenemos que quitar el egoísmo y dejar de ponernos en primer lugar antes que a los demás. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¿Qué pasó en la cruz? Jesús fue humillado, hermano. Fue clavado como un criminal desnudo en esa cruz cuando era inocente. ¿Pero por qué fue? Había un gozo delante de él. Obedecer al Padre, glorificar su nombre, salvar las almas, implantar un reino para su Padre. Regresar ahora con muchos hijos para su Padre, ¿ven? Había un gozo maravilloso. Y el hecho de saber que iba a ser puesto en la gloria que le pertenecía desde antes de la fundación del mundo. Soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a Jesús. Si tenemos que aprender a dar, a sacrificar, a dejar la vergüenza, a dejar la comodidad, con tal de dar, tenemos que mirar a Jesús. Ahí está el autor y consumador de la vida, quien veía con gozo el futuro de un reino espiritual para su Padre y sufrió la cruz, a pesar de la vergüenza que ésta representaba.
Segunda de Corintios 9, 5 al 9. Aquí está hablando de una colecta que se iba a hacer para enviar a los necesitados de las iglesias, ¿verdad? Y les dice, bueno, para no agarrarlos desprevenidos y que pasaran penas, que no estuvieran preparados, decidí enviarles a unos hermanos para que alistaran esta ofrenda que ustedes con mucho amor se comprometieron a dar. Dice así, Pablo les dice a los corintios, así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. ¿Cuántos le han prometido cosas a Dios y no le han cumplido? ¿Cuántos han hecho promesas? Mire, desde lo económico también. Yo por no decir ahí cosas que han prometido algunos que Dios les hizo el milagro y no llegó acá lo que prometieron, Pero tú acá, tú sabes, ¿cuántos han prometido algo al Señor y no le han cumplido? Dice aquí, Pablo dice, les voy a ayudar a enviar unos hermanos para que les ayude a tener lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. ¿Cómo dice ahí? Dice bien feo, ¿verdad? Quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. ¿Alguna vez has dado de mala gana? ¿Alguna vez has dado de mala gana cuando la maestra de la escuela infantil te dice, ¿ya le dio para su ofrenda? Hermanita, hermanito, le estamos enseñando a los niños a ofrendar desde ahora que son pequeños. ¿Sí le diste para que dé unas moneditas? ¿Saben que hay gente que por eso se enojó y no regresó a la iglesia? Están muy serios, aquí están. Amén, ¿sí? ¿Sí? Bueno, por lo menos reconocen, ¿no? Que se molestaron por esas cosas. ¿Sabe una cosa? No lo haga de mala gana, hermano. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo vino Jesús a morir en la cruz? Con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. A pesar de la gran vergüenza que representaba, la humillación que representaba. Y ahora a nosotros nos cuesta mucho trabajo, hermanos, dar al Señor un poquito de todo lo que Él nos da. Entonces dice, no quiero que sea una ofrenda de mala gana. Recuerden lo siguiente, pongan atención, hermanos. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pues claro, ¿no? Eso todos lo entendemos. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¿Cómo andamos sembrando, hermanos? ¿Escasamente o abundantemente? ¿Tú cómo crees? No digas, piensa tú en tu mente, en tu corazón. ¿Qué tanto estamos desarrollando estas capacidades de dar, de dejar el orgullo, de dejar el egoísmo, de ponerte siempre primero y darle primeramente al Señor? ¿Y qué tanto estamos sembrando? ¿Unas semillitas o abundantemente? Pero la pregunta mejor sería, ¿cómo te gustaría cosechar? ¿Escasamente o abundantemente? Y en todas las áreas, hermano. En todas las áreas. Mira, si tú te dedicas a con tu familia estar sembrando, estar trabajando, estar cuidando, enseñando, ministrando, protegiendo, estando atento, vas a cosechar cosas muy buenas, con abundancia. Pero si tú eres descuidado, si no das, no provees, no cuidas, no enseñas, no eres un buen ejemplo, la cosecha va a ser escasa y probablemente no te agrade lo que coseches. Es una ley. Cada uno, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Aquí está hablando de la ofrenda, claramente. Es la que usted conoce cada uno debe de dar como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Y dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar.
Y no den de mala gana, ni bajo presión, que porque si no diezmas te vas al infierno, y que eso no es cierto, hermano. Y que pactes porque si no las bendiciones, no, y que la maldición de Tutankamón va a caer sobre los que no dan, y esas cosas no se crean, no. Pero vas a cosechar escasamente. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Levante su mano ahora sí. ¿Cuántos dan con alegría cuando dan a la iglesia? Unos ni pecan porque ni dan. O sea, dicen, yo no puedo decir que doy con alegría porque ni doy, ¿verdad? ¿Cuántos se van al baño cuando pasa el botecito? ¿Cuántos aprendieron a llegar después de que se recoge la ofrenda? O me van a decir como aquel de un ministerio que no voy a quemar aquí en público. De un ministerio en particular que me dijo, yo me metí a ese ministerio porque ahí no piden ofrenda. A esa hora estamos ocupados y me ahorro la ofrenda. Ven nomás la razón, hermano, por la que se metió a ese servicio en la iglesia. Qué increíble, ¿no? Dice, no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Por qué Dios amará a la persona que da con alegría? ¿Quién me dice? ¿Quién participa? De los 4 despiertos que quedan. Si se les nota cómo se han desvelado, hermano, no crean que no se ven. Fuerte, ¿por qué qué? Porque se parece a Jesús. No se vale que digan los pastores, no inventen. Dejen acá la borregada, digo a los hermanos. Muy bien. Sí, efectivamente. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque se parecen a Jesús, el autor y consumador de la vida, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Ve? Porque estamos expresando a su Hijo. ¿Cuántas veces hemos hablado eso? Lo que le gusta a Dios, lo que llena de gozo a Dios, es ver a su Hijo en nosotros. Y esto de dar con alegría, mi querido hermano, expresa la vida de Jesús. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Y Dios, continúa diciendo, ponga atención, esto es lo que sí le va a gustar. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿De quién? Del dador alegre. ¿Vino un dador alegre hoy? El Señor te promete que proveerá con generosidad todo lo que necesites. ¿Cuántos saben que el Señor cumple su promesa? Tenemos que aprender a gozarnos de dar, hermanos. El gozo de dar tiene que desarrollarse en nuestra manera de ser. Debe ser nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. No pienses primero en ti. Dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesite. Entonces, sigue la Biblia, entonces siempre tendrán todo lo necesario. ¿A cuánto les gusta esto? Entonces, cuando siembren generosamente, proponiéndolo en su corazón y entregándolo con alegría, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces el Señor nos da bastante que hasta sobra? ¿Para qué dice que es aquí? No me diga que no lo entendió, no se haga. Le está doliendo el codo, ¿verdad? Le están dando unas punzadas ahí por el hígado. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. ¿Cuántos tienen lo necesario, hermano? Y habrá bastante de sobra. ¿A cuántos les sobra? Honestamente, ¿a cuántos les sobra? A mí me sobra. Como a 3, no les creo. Como a 3 les sobra, no les creo. Son egoístas.
¿Saben por qué no le sobra? Por las deudas que se echan de cosas que no necesitan. Y cuando vemos que nos va a sobrar algo, decía Ernesto el otro día en su prédica, ¿no? Te aumentan el sueldo, te llega el aumento y ya sacaste algo del Coppel. O sea, le encuentras a dónde destinar eso que llega de más. La señora se encarga. Aquí no sobra nada, mijo. Y consigue un abonero, ¿no? ¿Sabes para qué era eso que sobraba? Cristiano, hermano en Cristo, hijo de Dios. ¿Sabes para qué el Señor te dio que sobrara? Lee la Biblia, ya la quitó, ya hasta se enojó ya el codo aquel. Habrá bastante de sobra para compartir con otros. Porque el Señor procura que hasta te sobre. Dilo aunque te duela, hermano. Aunque te esté dando la taquicardia, aunque se te trabe la lengua, aunque te estés poniendo así como Parkinson. ¿Para qué Dios a veces hace que nos sobre? Porque el Señor continuamente hace que nos sobre un poquito. Te sobraron 10 pesos, te sobraron 100 pesos. ¿Para qué el Señor nos da que sobre? ¿Sabes lo que dice la Biblia, hermano? ¿No? Para compartir con el que padece necesidad, para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas siempre. Esas cosas no caducan, hermano. Lo que te compraste con lo que te sobraba y te fuiste a gastar en el Buen Fin, no era para eso. Era para compartir con los que no tenían. Eso que compraste a lo mejor ya hasta se descompuso, pero esto iba a ser para siempre. El Señor permite que nos sobre a veces un poquitito, a veces un muchito. ¿Y saben para qué es? Para compartir. Como dice la Escritura, compartan con libertad, den con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Fíjense, ahorita estábamos en la época de los regalos, ¿sí o no? La época de Navidad y la gente buscando regalos, que darse. Acá un grupo de jóvenes dieron unas camisetas más horribles, pero hasta le dedicaron, y hasta les han de haber cobrado por eso. Pero bueno, es la época de los regalos, ¿no? Y todos andaban viendo qué regalar. Pero yo a mí me gustan mucho los relatos del nacimiento de Jesús, ya no voy a decir Navidad porque es el diablo, de la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? Que vino a salvarnos. Pero fíjense, dice así: la Navidad nos enseña a dar. Dios dio a su Hijo. ¿Se acuerdan? Nos es nacido un niño, hijo nos es dado. ¿Y este quién es? Admirable consejero, príncipe de paz, admirable, Dios fuerte. Y luego el ángel vino y dio. ¿Qué dio el ángel? ¿Qué vino y dio el ángel a los pastores? Las buenas nuevas que iban a producir gran gozo para todo el pueblo, ¿no? Pues Dios da a su Hijo. El ángel viene y da la noticia de buen gozo. María y José, ¿qué dieron? Sus vidas. Le entregaron la vida al Señor. Le dice María a José: hágase como Dios dispuso. Bien, María sabía que con esa situación la podían apedrear hasta matarla. No era cualquier cosa. Era una mujer que había estado prometida en casamiento y que ahora resultaba embarazada. Y esta muchachita sabía las consecuencias a las que se iba a enfrentar, y le dijo: que se haga como el Señor ha dispuesto de mí. Y José, no se diga. José, vas a tomar a María por tu mujer y vas a cuidar a ese niño porque es del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Imagina la responsabilidad. Y dieron su vida, se pusieron dispuestos y dio su vida por cuidar al niño. ¿Se acuerdan que lo tenía que llevar a esconder a Egipto y traer para acá? O sea,
Tremendo, ¿no? María y José. El cosmos y el universo dieron una estrella, hermano. Le mandaron una estrella a que fuera a guiar a los sabios y que anunciara y se estacionara ahí donde nació Jesús. Los pastores y los ángeles dieron adoración, ¿no? Celebraron, hermanos, tremendamente, hicieron un fiestonón y adoraron y fueron hasta el pesebre a adorar a Dios. El dueño de la casa dio, solo le quedaba un pesebre. No tengo más que ofrecerles, todo está lleno, pero lo que tengo doy. Ahí está el pesebre, espero que les sirva, y lo dio. ¿Sí o no? Los sabios de Oriente dieron regalos y ofrendas maravillosas. Se postraron delante de Jesús y dieron. Y creció Jesús y dio su vida en la cruz para darnos en la resurrección una nueva vida a todos los que arrepentidos creímos en Él. Qué bonito es la Navidad, es dar. Será por eso a veces me quedo, ¿por qué todos quieren dar? ¿Por qué es dar? Porque hay algo ahí espiritual de dar. Pero vean las cosas que daban ellos, hermanos. Aprendamos a dar vida. Aprendamos a ser de bendición. Les decía la última vez que platicamos, vayan y regalen, pero den a Cristo. Compartan a Cristo que habita en ustedes. Transfiéranlo por medio del evangelio. Muéstrenlo por medio de su comportamiento y su testimonio. Compartan el gozo de tener la vida de Dios en ustedes. Compartan esa plenitud de contentamiento, de gozo, de saber que estando en Él no nos falta nada. Compartamos eso, que mire que la sociedad necesita estas cosas. Lucas 12, 16 al 21. Hablando de acumular, de tener más, de conseguir más, en contra de dar. El egoísmo es el problema, hermano. A usted le cuesta dar, si a mí me cuesta dar, es por egoísmo. Ese es el asunto, no es otra cosa. Dice así, Lucas 12, 16 al 21. Jesús les contó una historia y les dijo: un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? Fíjese el problemón que tenía este hombre. ¿Cuántos han tenido un gran problema en su vida? Levante su mano. ¿Alguna vez ha tenido una dificultad? Vean la dificultad terrible de este hombre. ¿Dónde voy a guardar más? Ya no tengo dónde acumular más. Ya se llenaron los graneros, ya se llenaron los almacenes, ya no tengo más dónde guardar. Y sigue produciendo el campo. ¿Qué problema? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó. ¿En dónde pensó? En una mente egoísta. ¿En dónde pensó? En una mente carnal. En una mente sin misericordia. En una mente que no estaba dirigida por el Señor. Y dice: entonces pensó, dijo, ya sé, se le ocurrió la maravillosa idea. Tiraré abajo todos mis graneros, todas las bodegas y los almacenes los voy a derrumbar y construiré unos gigantescos más grandes. Voy a comprar otro terreno, voy a poner otro almacén, voy a conseguir una bodega más grande para almacenar todo mi trigo y todos mis bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, ¿quién? Sí se quería el vato, ¿no? Me diré a mí mismo:
amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. Disfruta la vida. Pero Dios le dijo, necio. ¿Qué significa necio? Insensato, tonto, sin sesos. Depende de la traducción que use. Eso significa. Y dice, necio, tonto. ¿Qué no piensas? Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y dice Jesús, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. A ver, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado en este hombre? Ya no necesitaba más, tenía suficiente, ya no tenía dónde guardar más. Llegaban las cosechas de este año, ya no tengo dónde guardarlas. ¿Por qué no este año? Le voy a decir a todos mis trabajadores que recojan ellos la cosecha y la vendan y que les vaya bien a ellos. Y la otra mitad la voy a regalar a los pobres. Yo no necesito más. ¿Pensó así o no? ¿Pensó como un qué? Necio. Mire, hace unos años, hasta hace 2 años, estuve participando en una empresa. Le estoy platicando de una, pero he tenido esa experiencia muchas veces, pero trabajé en muchas empresas. Pero trabajaba en una empresa en Guadalajara, les ayudaba y ellos andan buscando cómo regalarles un montón de cosas a los empleados en la posada. Y me tocó ir como 4 años, hacía yo la ceremonia y presentábamos así, hacíamos la rifa, los regalos y todo el rollo. Un año hasta me tocó andar con este hermano comprando las cosas. Me acuerdo que hasta una motocicleta. Decía, es que hay un hermano que vive bien lejos, tiene que agarrar 3 camiones y estaba pensando si le compro una motocicleta, me dice. ¿Cómo ves, pastor? ¿Tienes? Sí. Se la compró y hasta esta le queda mejor. Pero realmente son así. Y entonces, así es, y efectivamente, una moto para que batalla mucho y así en la posada, muy padre. Unas pantallonas, un de todo. Hasta a mí me tocaba, la verdad, porque sí me tocaban regalos. Y el último año me tocó sentarme, invitó a su mamá, que es dueña de una empresa muy grande también. Y yo me senté ahí con la señora. Y estaba bien feliz ella. Cuando ellos regalaban, estaba bien feliz. Y me dice, yo siempre, desde chiquillo le digo, tú dales a la gente, no te quedes, reparte de lo que te da. Si tú repartes, si tú siempre repartes, si tú siempre convidas, si tú das, si tú ayudas, siempre te va a ir bien. Un día no vas a saber qué hacer con tanto y vas a tener que regalar más. Su mamá me estaba diciendo. Sí, son cristianos. Les va muy bien. Pero sí tienen eso, porque yo estaba ahí. Si tienen esa idea de hay que dar, hay que repartir. Es así, hermanos. Ay. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación para con Dios. ¿Le hubiera agradado a Dios que hubiera hecho eso? Sí. Primera Reyes 17, 13 al 16. Ahora vamos a ver otro caso, porque muchos dicen, es que estás hablando, pastor, de puro rico, de los que tienen mucho, pero yo ¿de dónde doy? ¿Cuántos saben que todos tenemos algo que dar?
¿Sabes que eres rico o no sabes? Tenemos las cosas que el mundo más necesita, hermanos. Tenemos lo mejor, lo que el mundo no tiene. Y ¿saben? Nos toca ir a repartir. Nos toca ir a dar. Porque todos tenemos algo que dar. Fíjense, en la carta de Romanos, donde habla de los deberes cristianos, le dice: no le debas nada a nadie. No le debas nada a nadie. Y no habla de dinero. Dice: al que le debes honra, hónralo. Al que le debes respeto, respétalo. Al que sea tu superior, obedécele. De eso se trata. No quedes a deber, tienes que dar. ¿Cuántos quedan a deber lealtad en su empresa? ¿Cuántos llegan tarde y le piden al amigo que le cheque? Oye, chécame mi tarjeta, voy tarde. ¿Saben, hermanos? Tenemos mucho para dar. Nosotros tenemos mucho para dar. Vean esta mujer que casi no tenía, dio. ¿Se acuerdan de la viejita que cuando estaba el Señor viendo al publicano, y ese se jactaba de todo lo que daba? Y luego llega una viejita, una viuda, y da una blanca, o sea, la monedita más chiquita que existía. Dice que muchos llegaban y daban de lo que les sobraba, ¿no? Y daban mucho. Y esa señora dio todo lo que tenía, una monedita así. Y Jesús dijo: ella dio más que todos. Porque ella dio lo que tenía para vivir. Los demás dieron lo que les sobró, de lo que se les estaba pudriendo, de lo que había caducado, de la limosna. Y ella dio menos que todos, pero ella tenía lo de su sustento, y eso fue lo que entregó. Dice aquí Primera de Reyes, acuérdense que había la gran hambruna, y entonces ya se secaron los ríos y todo, y el Señor quería darle sustento a Elías, y Elías le dice a Elías: vete a Sarepta, que yo ya aparté una viuda ahí para que te sostenga. En este tiempo de sequía no había agua, no había animales, no había fruto, había una gran sequía, una gran hambruna. Y entonces llega Elías con esta mujer, y llega Elías y le dice: mujer, dame de beber, dame de comer. Dios le había dicho, ¿no? Y la mujer le dice: ay, Señor, ya no tengo nada. Lo poquito que nos queda lo estaba juntando para preparar una tortita para mi hijo y para mí y dejarnos morir. Ya no hay más que darte. Y Elías le dice: está bien, haz eso, pero primero dame a mí una tortita ahí bajo las cenizas, ¿verdad? Y después harás para ti, para tu hijo, porque el Señor me ha dicho que no va a escasear. Fíjense, le dice: perdón, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela primero. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que Jehová había dicho a Elías. ¿Cuántos pensamos que somos pobres, que no tenemos? Tienes suficiente para darle al Señor. Tienes suficiente para compartir lo poco que tienes con alguien, hermano. ¿Sabes qué va a pasar? No va a escasear. Siempre vas a tener para compartir. Yo a veces los escucho: pastor, fuimos a ver a tal hermano y le llevamos esto, le llevamos aquello. Me da mucho gusto. Ya solitos, nadie los manda, solitos: oye, supe que está enfermo tal, vamos a verlo. Y hacen algo bueno. ¿Saben qué? No les va a faltar nada. Así lo ha dispuesto el Señor. 1 Timoteo 5:8.
Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Filipenses 2:3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Hermanos, dar es nuestro estilo de vida. ¿Qué tenemos que dar? ¿Qué tenemos que aprender a dar? Practica con el dinero. Eso es muy fácil, porque es lo que más tenemos, lo que va y viene y lo que nos está doliendo ahorita. Practica con eso. Pero es mucho más. Hay que dar amor. Hay que dar tiempo. ¿Verdad que hay gente que necesita nuestro amor? Que mostremos nuestro amor, que demostremos nuestro amor. Hay gente que necesita tiempo, tiempo de calidad, que le dediques tiempo a él o a ella. No puedes querer tener novia si no le quieres dedicar tiempo, no tengas. Mira, ¿para qué te casas si no estás dispuesto a entregar tu vida por alguien? Tenemos que aprender a dar amor, tenemos que aprender a dar tiempo. ¿Saben que hay gente que lo único que necesitan es un poco de tiempo, un poco de atención? Tenemos que aprender a cuidar a alguien que necesita cuidado. Aquí hay personas que cuidan a su mamá, a su abuelito anciano, y han aprendido esto. Y esa gente necesita cuidado, necesita tiempo, necesita atención. ¿Y sabes qué? El Señor te va a bendecir si lo haces. Necesitamos aprender a dar perdón, necesitamos perdonar, necesitamos otorgar perdón, así como Dios nos perdonó a nosotros, hermanos. Tenemos que dar, tenemos que aprender que esa es nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Tenemos que dar la provisión, empezando por nuestra casa. Ya escucharon, el que no provee para los suyos, comenzando por los de su casa, han negado la fe y son peor que un incrédulo. Compañía. ¿Cuántos no entendemos que somos compañía? Miren, muchos matrimonios batallan porque no entendieron que hay que dar compañía. Compañeros, somos compañeros. Cada quien agarra para su lado, cada quien hace sus cosas por su lado, cada quien tiene su forma de vivir, cada quien anda por su lado, cada quien no están compartiendo, no están en comunión. ¿Y saben qué? No, tenemos que dar esa compañía, ese abrigo. Paciencia. ¿Verdad que necesitamos tener paciencia para con alguien? Le voy a decir una cosa. Nos tienen paciencia a nosotros. Alguien nos tiene paciencia. Alguien nos está dando y tolerando. Y nosotros tenemos que dar. Y el Señor es paciente con nosotros, ¿no? ¿Cuántos piensan que Dios ha sido paciente con usted? Bueno, usted tiene que aprender a dar eso y a ser paciente. Obediencia. ¿Verdad que tenemos que darle esa obediencia al Señor? ¿Sí o no? ¿A cuánto les gustaría que sus hijos los obedezcan? Amén, hasta gritar, ¿ma? Pero ¿cuánto obedecemos a Dios? Hay muchas áreas para dar, hermanos. Tenemos que dar, tenemos que tener misericordia. Deuteronomio 15:10, vamos a terminar. Dice así: da al pobre con generosidad. Repito, hay muchos textos que hablan del manejo de las riquezas, pero esto se aplica a todo lo que Dios nos da para dar. O sea, el pobre, yo he conocido gente que tiene mucho dinero y es pobre, hermanos. Tienen mucho dinero y son muy pobres. O sea, esos pobres nomás tienen dinero, viven vidas terribles, sufriendo, amargados, en disputas, en pleitos. Y saben, nosotros somos ricos en paz. Podemos dar, podemos llevar este mensaje de paz, de reconciliación con Dios, de compartir la vida de la plenitud de Jesús con ellos. Porque todos son pobres en algo, todos necesitamos algo.
Da al pobre con generosidad, no de mala gana. Es lo que les digo, ¿verdad? Que tenemos el abuelito que necesita atención, ¿no? No es cuestión de dinero, es atención, estar con él. No lo hagas de mala gana, da con generosidad al pobre. Él necesita. ¿En qué es pobre ahí? En que necesita atención. Y tenemos que aprender a ser generosos, no de mala gana, porque el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas. Hay gente que necesita tiempo, que le dediques tiempo a Él, que dejes el cochino celular. Chavos, su papá, su mamá necesitan que ustedes le dediquen tiempo, los escuchen, los vean, suelten el teléfono. Pero lo peor es que los papás están igual, y tenemos que ser generosos en el tiempo que Dios nos da, que no se va a recuperar nunca, por cierto. Porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Proverbios 19:17. Abra esto de la pobreza y la generosidad a todos los ámbitos. No pienses solo en el dinero. Pero repito, ¿sabe dónde podemos aprender muy bien todo esto? Con el dinero. Es muy buena área de entrenamiento de dar. Muy buena área. Pero habla de todo. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor. Ya les he explicado, tú le prestas al pobre con esta mano, ve qué tamaño tiene tu mano, le prestas al pobre, le das al pobre. Y dice aquí que le estás prestando a Dios. ¿De qué tamaño es la mano de Dios? Muchos no han podido probar esas maravillas porque son agarrados con el que tiene necesidad. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. No dudes, el Señor no es deudor de nadie. Ayuda al que necesita. Mira, hermano, ayuda al que no te puede pagar. Se los he dicho muchas veces. Yo los veo quedando bien con el que tiene. No vas a tener recompensa del cielo por eso. Tú estás negociando. Tú estás quedando bien para que un día te pague el favor. Dale al que no te puede pagar, el que tiene necesidad. Porque ante la incapacidad de pagarte Él, ¿quién crees que te va a pagar? ¿No te conviene que te pague Dios en vez de Él? Filipenses 4:12 les dice Pablo: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De todos modos, han hecho bien en compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Compartan, cuiden al que necesita. Dice, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda una y otra vez. ¿Se acuerdan que Pablo dice, no se cansen de hacer el bien? No se cansen de hacer el bien. Nuestro estilo de vida debe ser dar. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. ¿Cuántos quieren tener esa confianza, esa tranquilidad? El Señor me va a dar todo lo que yo ocupe. Es verdad. Nos metemos en problemas por andar anhelando cosas que ni ocupamos, hermano. Ya se los he explicado. Pero como los tiene el primo, yo también quiero. Ese mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que ustedes necesiten de las riquezas gloriosas por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre.
Amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, todos tenemos algo para dar. Y todos tenemos algo que el otro necesita. Todos somos necesitados. Y todos somos ese medio que Dios ha escogido para hacer llegar las bendiciones a otros. Pónganse de pie, vamos a orar. Hermanos, el dar con gozo es nuestro estilo de vida. No sea agarrado, hermano. Hermano, no sea codo, hermano. Hermano, no sea flojo. Vaya a visitar al hermano que necesita. Hermano, no cierre su mano cuando vea que alguien tiene necesidad. Hermano, somos un conducto que Dios va a usar para bendecir a otros que necesitan. Así como Dios ha usado a otros para bendecirte a ti. Y tenemos que dar, tenemos que expresar la vida de Jesús. La vida del Padre que dio a su Hijo. Y Jesús que dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Hay más dicha en dar que en recibir. Dios nos ha hecho ricos para repartir. Dios nos ha hecho plenos para compartir. Dios siempre hace que nos sobre aunque sea un poquito. Y no es para acumular, es para entregarle al que necesita. Y sabe, eso produce mucho gozo. Un gozo maravilloso saber que Dios te está usando para llevar, para suplir, para ministrar, para consolar, para enseñar, para acompañar, para todas esas cosas que nos tocan hacer en nuestra vida cristiana. Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, por darnos suficiente. Gracias, Señor, por darnos más de lo que necesitamos. Gran ganancia, una vida plena es agradarte a ti y tener contentamiento con lo que tenemos. Gracias, Señor. Gracias por darnos. Gracias porque siempre nos sobra un poco. Gracias por recordarnos que nuestra vida es dar y que cuando damos expresamos a tu Hijo. Y no solo eso, que tenemos que aprender a dar lo mejor, no lo que sobra, no lo que ya no nos sirve, no lo que ya no nos queda, sino lo mejor. Como tu Padre diste lo mejor, nos diste a tu Hijo para llenarnos de vida verdadera, de vida plena. Te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Apláudale al Señor, hermano. Dios le bendiga. Bendición.